Ustedes, si lo quieren entregar mañana, lo entregan mañana. Si lo quieren entregar el 30 a las 11 de la noche, lo entregan el 30 a las 11 de la noche. Esto se lo recalco. Si ustedes lo entregan como el 30 de mayo, estarían quedando libres. Es algo feo de decirlo, pero bueno, por eso lo recalco una y otra vez el tema de los tiempos. Si hay algún caso muy especial o si hay algún caso personal, me lo pueden comentar por privado, pero la fecha sería el 30. Tienen más o menos 24 días, me parece un tiempo suficiente. A ver qué dice el chat. Bien, gracias Francisco. Y el nombre del archivo tiene que ser este. De vuelta, si el archivo tiene otro nombre, se lo rechazo. Y acá agregué el tema de, bueno, esto por las dudas. Esto se lo suelo mandar como para que se ubiquen por las dudas de que no se vea bien. ¿Dudas sobre el mail? ¿A todos les llegó? ¿Hay alguien al que no les llegó el mail? Aclaramos las dudas. Profe, yo tengo una duda respecto a cuando una vez que entregamos y después la segunda etapa, usted nos entregaría, o sea, un trabajo de otro alumno y nosotros tendríamos que resolver el problema que él planteó. ¿Sería algo así o no? Exacto, exacto. Por ejemplo, Francisco, vamos a seguir usándolo de ejemplo hoy. ¿Cuál fue la problemática de usted más o menos resumida? Bueno, no lo tenemos más. ¿Alguno ha pensado en otra problemática y quiere comentarnos? No sé cuál era la problemática que había planteado Francisco, pero de la ciudad donde yo vivía, donde soy, hay muchas plantaciones, muchas chacras, y hay un problema con las heladas que hace que afecta a la fruta. Eh, yo iba a encararlo por ese lado. Bien, genial. Bueno, entonces, por ejemplo, Agustín, a vos te va a llegar ese problema de la problemática del pueblo de Nazareno. Ciudad, profe, por favor. Ciudad, perdón, mala mía, mala mía. No dijiste el nombre igual. ¿Cuál es la ciudad? Allen, Río Negro. Debe estar muy lejos de ser una ciudad, pero bueno. De ser No, lejos. Bien. no, por favor. Tienen más de 50.000 habitantes, así que ya es ciudad. Bueno, vamos a después ver el tema ese. Genial. Bueno, Agustín, entonces te va a llegar a la problemática de esa ciudad, por ejemplo, mediante un sorteo. Y a partir de ahí, bueno, la etapa 2 obviamente va a tener otra consigna, un poco más clara, no se preocupe. Bien, ¿alguna otra duda al respecto del práctico final? ¿Alguna Profe, otra duda? la primera Sí, Mosía. parte es solamente presentar el problema y ya está. ¿Eso es todo? Claro, como dice el archivo PDF, es la problemática y el objetivo. Ah, bien. En la Sí, segunda Fran. etapa, límite. Uy, perdón. eh, Vamos por parte. Mosía, por favor. en la segunda parte hay que diseñar algún circuito que resuelva ese problema, supongo. O que me estoy No salteando como unos pasos. diseño, no en base, no vas a diseñar un circuito así tan complejo, pero sí vas a proponer, por ejemplo, resolverlo con, no sé, con una FPGA o con un ARM o con un circuito analógico simple. No es la idea de que en la etapa 2 exista algo así como diseño, ni compra, ni simulaciones. Todo eso se puede hacer, pero no es la exigencia. No sé si se responde la pregunta. ¿Podría decirnos cómo va a ser la trayectoria de este proyecto de lo que está planteando, profe? O sea, como al fin, ¿a qué quiere llegar con este tema, digamos? Con el proyecto. Bien,
Eso. Creo que eso insiste bastante el PDF. Quiero que ustedes, cuando lleguen a sexto año, ya hayan pasado por una etapa de haber pensado un proyecto electrónico en el que les gustaría. Y en este caso, que es como bastante más libre, no está atado al presupuesto, no está atado a cuestiones más, no sé, temporales, por ejemplo, más allá de que después, por ejemplo, una de las posibilidades en el proyecto final de grado es ir por lo más simple o por lo que consultan los docentes y resolver los puntos más sencillos y capaz más rápidos. Entonces, la idea sería esa, de que ustedes hoy ejercitar un poco esa creatividad, que noto que no, o siento yo, capaz que esté equivocado, pero que no ejercitamos durante la carrera, abrir un poco la cabeza y chocarse con alguna problemática, capaz que siempre nos pareció, pero nunca le vimos como la vuelta electrónica, por ejemplo. En mi barrio siempre faltó esto, pero nunca dije, pará, esto yo ahora que ya llevo 5 años de electrónica lo puedo llegar a resolver. O ese es mi objetivo, y por eso no es tan exigente en cuanto a que va a ser algo solo escrito. Ustedes nada, tienen que escribir y pensar, no comprar, ni diseñar, ni bajarse un software. Entonces, eso. ¿Le parece? Sí, profe. Igual si no le parece también lo puede decir, no tengo miedo. Había otra duda, ¿cómo es que se llama? Mauro, profe, acá. Nosotros le entregamos el documento. ¿Hay un límite de veces para corregirlo? Por si dice, falta algo, tienen que corregir esto o algo así. El límite sería que ya vayamos el 15 de mayo y todavía no le enganchamos, no le encontramos la vuelta. Pero, por ejemplo, si me lo manda... No, y van a ver que tampoco, o sea, la intención de las correcciones van a ser que se entienda, no tanto que esté bien o mal. Mientras que se entiende y que sea algo posible para la otra persona, cosa. Y sí, Franco Lar te pregunta por el chat si continúa en el TP de otra persona. Exacto, eso se me ha ocurrido, no sé, capaz que sale pésimo, capaz que sale bien. Se me ha ocurrido como algo interesante de que las 3 etapas, también ponerse a prueba esa parte de un ingeniero, ingeniera, en el cual a ustedes alguna vez en el trabajo, o ya les habrá pasado en alguna parte de su vida, les caen con un problema y ustedes tienen que ver cómo se resuelve ese problema. Entonces, para entrenar esa parte, me pareció interesante. Si sale mal, a los estudiantes del 2022 no se lo haremos de la misma manera. No se preocupe. ¿Otra duda? ¿Algo más? Profe, me acuerdo, hay una actividad, bueno, cuando yo trabajaba, hubo un tiempo que trabajaba, hay una actividad que se hace incluso, creo que en la Facultad de Abogacía, como tiran, se llama lluvia de ideas, básicamente como le dicen a los participantes, te hacen sentar a una mesa, te dicen, bueno, empiezan a tirar problemas, como que ven que la sociedad está mal, y entonces empiezan a anotar en una pizarra, que es lo que hacíamos, y bueno, esa era la primera parte. La segunda parte, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Entonces, como empezamos a tirar, es como una práctica que hace ejercitar al cerebro para hacerlo más flexible. Y básicamente yo estoy viendo que en esta actividad solamente se presenta un problema. Estaría bueno que en alguna clase como hagamos eso, o sea, de anotar en una pizarra o en una hoja, no sé, y empezar a tirar problemas y después como tirar ideas o soluciones para más o menos tener una idea de qué podemos hacer para el proyecto. No sé, ¿me explico? Bien. Sí, si mal no recuerdo, la clase anterior a la evaluación hicimos algo así. Yo pregunté un par de nombres al azar y tiraron Sí. problemáticas que se le ocurrían así rapiditas. Está Igual- bueno eso, pero sí, pero No, que bueno, estuve en esa clase, pero lo vi que estaba, o sea que faltaba como más, o sea, no solamente una vez, sino como intentarlo sí, varias veces. que entiendo. Sí, y le faltó profundidad porque también los agarró un poco de sorpresa. No se preocupe, no tenemos varias clases este mes,
Creo que vamos a hacer 3 o 4 de amplificador de audio, dependiendo cómo vayamos avanzando, y en todas vamos a tocar un poco del tema, del proyecto final. Alguien más iba a hablar justo, si no me equivoco, y qué bueno lo de abogacía, ¿no? Sí, Se ve interesante. yo Sí, había... Mariano. No, le quería preguntar si el proyecto se rechaza, por ejemplo, por ser tan simple o había una limitación en eso, digamos. No sé, o sea, eso lo vamos a ir viendo. Yo tampoco sé con qué se les puede ocurrir a ustedes. Si es, no sé, no sé, lo vamos viendo. Depende también cómo encaren la problemática. Capaz la problemática se resuelve con algo muy simple, pero por ejemplo, no cuenta como problemática que tengo un portón mecánico y me duele la espalda cada vez que lo abro, entonces pongo un portón eléctrico. Eso, por ejemplo, sería como algo bastante Claro, simple. claro, no. Pero bueno, vamos, tómenlo como una actividad, o sea, también, qué sé yo, no sé si poner la palabra juego, porque ahí capaz que pierde un poco de seriedad, pero también tómenlo como una prueba hacia ustedes. Esa es como la idea en el fondo también, más allá de... O sea, si todos entregan en tiempo, no, nadie se va a quedar libre por esta actividad. También tengan en cuenta. Profe, sobre el tema de Sí, la Ignacio. complejidad, sí. Yo lo planteé con un conocido que él tiene un problema. Él tiene una huerta con un invernadero y un gallinero. Y él hoy en día está todos los días atento a eso, pero le surgió que muchas veces ahora tiene que viajar y qué sé yo, entonces siempre te está pendiente de estar pendiente de todo eso. Entonces yo planteé de todo eso para no hacerlo tan largo, solo el gallinero, por ejemplo, como es. No sé qué tanta complejidad puede tener, ¿no? El tema de automatizar el control sobre las gallinas, el estado, de la comida, el agua, cómo están las gallinas, si está sucio o no está sucio el gallinero. Pero discutiéndolo con él, ya evidentemente planteé el problema y muchas soluciones discutimos también. Y hay muchísimos niveles. Se puede resolver con algo muy básico o con algo mucho más complejo. Incluso puedes incluso hasta diseñar una aplicación para que él desde el viaje esté controlando cómo está todo. Entonces, ese es el tema. Yo lo planteo como algo que se puede resolver incluso con un depósito de agua, un depósito de comida, sensores, chao. Listo. Claro. También una solución puede ser un empleado, por ejemplo, un empleado en blanco. Eso. También, pero bueno, el tema de la plata también está incluido el tema ese, que tanta inversión puede tener. No hay, nadie va a poner un peso, entonces, por ejemplo, Agustín Mondino le podría tocar ese. Le tiramos, resolver el problema del gallinero del amigo de Ignacio. Y él va a poder, o sea, la problemática es esa, en este caso. Tenemos un gallinero, no podemos estar las 24 horas encima de ese gallinero, no sé, porque también supongamos que ahora lo tiene en la casa, pero podría tenerlo a 50 kilómetros y no quiere ir todos los días al gallinero. Sí, entonces, sí, claro. La problemática sería esa, la necesidad de automatizar el gallinero. Y el que lo agarre va a decir, bueno, yo lo voy a automatizar por este lado. Vos podrías en la problemática, por ejemplo, alimentar a las gallinas me parece más fundamental que ver si están limpias, por ejemplo. Yo, desde mi desconocimiento de gallinas, ¿no? Pero, Profe, una no sé. consulta. ¿Cuál sería el criterio, digamos, de implementar un sistema electrónico de determinada cantidad de dinero y cuándo contratar a un empleado? Me resurge esa duda ahora. Bien, eso no entra en el práctico. No, qué sé yo. Siempre se puede contratar a alguien para resolver un problema, pero no es el foco de este práctico. El foco de este práctico es que la solución sea electrónica. Entonces, y hay algo que creo que, no sé si alguien ya está cursando tesis. A ver, ¿me tira una reacción a alguien que está cursando tesis? Soy yo, profe. A ver. Bien. No tiraste reacción. La reacción es eso de los emoticones, ¿verdad? ¿Por favor? Gracias. Bien, ese corazoncito también, la manito, bien. Me encantó lo de las reacciones, no me estaba perdiendo de tanto acá. Bien. Bueno,
Esto, el problema el objetivo, el problema es que ese speed up es que apure. No sé, profe, estaba probando también. Ah, bueno, no, por ahí. Está bueno ese speed up. En fin, el problema de Ignacio, o sea, el problema del gallinero, del amigo de Ignacio, es un proyecto de tesis. Eso es lo que quiero o sea, hoy capaz no lo están considerando así, pero cualquier proyecto que a ustedes les toque en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, capaz que es un proyecto de tesis o proyecto final de grado, y el año que viene, en marzo, abril, ya tienen resuelto eso y ya tienen como preprocesado el qué quiero hacer. O capaz que le tocan 3 temas en los cuales no les interesa trabajar ni un minuto más, y entonces el año que viene tienen que buscar, pero ya saben que no les gustaría. Yo, por ejemplo, dije, nunca voy a trabajar con RF. Y bueno, el resto de mi vida trabajé con RF. Así que, por ejemplo, eso también puede pasar en quinto. De creer unas opciones, terminas por otro lado. Pero bueno. Yo, por eso también tenía una duda que yo le había preguntado en el mail que le mandé, si era potable más o menos lo que yo había planteado, porque si no, capaz que le pasa en la etapa 2 a un compañero o alguna compañera y por ahí lo compromete un poco, ¿viste? Entonces quería saber más o menos cómo era el criterio ese de elegir una problemática, para no hacer algo tan difícil, porque después le hace otro compañero y por ahí se le complica un poco, no sé. Comprometo tranquilo que no va a ser su nombre. Es no. Sí, por eso está mi filtro. O sea, la idea no es más el tiempo, yo tengo que verlo capaz muy rápido y ahí sí comprometemos a un compañero o compañera. Sí, Julio. Ah, no. ¿Me explico? Así que por ese lado no se preocupen. Si yo lo veo muy, muy complicado, lo acortamos, lo acotamos. Igual también es como que lo largo o corto. Profe, o sea, cuando estuve hablando mínimas, y nada más, mínimo es que se pueda sustentar solo durante 6 de los 7 días de la semana. Excelente. Ese es el objetivo. Excelente. Bien. Bueno, qué bueno que se hayan aprendido algunos. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo más por comentar? ¿O largamos con lo que se viene? Profe, una última duda. Sí, En esta sí, etapa Nahuel. 1, sí, en esta etapa 1 entonces no abordamos ningún aspecto técnico, porque bueno, al momento de pensar la problemática, el objetivo, también se me van ocurriendo soluciones, cómo implementarlo. No menciona nada acerca de eso como para ayudar al próximo compañero, o Es que no bueno, lo estaría, dejo abierto. no, claro, es que ahí lo que estaría siendo no es plantear la problemática. La problemática no dice el objetivo. Ustedes, si alguna vez alguno se dedica a hacer una tesis de doctorado, una tesis de maestría o algún paper, abstract, publicación, lo que sea, plantear el objetivo, que eso también lo pueden googlear, es plantear qué es lo que se necesita, no cómo se va a lograr. Porque en este proyecto capaz que es cortito, capaz que es simple, pero en un proyecto largo, si ustedes en el objetivo plantean cómo lograrlo y después eso no es viable, se cavan su propio pozo. Entonces, no. En la problemática y en el objetivo no se plantea posibles soluciones. Bien, bien, perfecto, está claro. Gracias. Bien. Bueno, he subido la guía y he subido la presentación de hoy. Las he subido mal. Acá decía práctico 4 y acá decía edición de componentes. Así que lo tengo que resubir después. Pero bueno, este es
el trabajo práctico número 2, que recién pensando antes de empezar la clase, me pareció que capaz que no es buen momento, pero como vamos a simular un par de cosas y vamos a tomarnos el tiempo, capaz que sale bien. Porque lo que se ve es mediciones de Fourier, que creo que todavía no ven. Lo que sí, no, acá no estaba, ahí está. Está incompleta la guía, es la guía que se ha ido usando en épocas de presenciales. Y este año lo que vamos a hacer es simulaciones en PSPICE. Hay una forma de craquear el PSPICE, pero siempre ha sido muy complicado. Yo lo que propongo es, acá en la guía está, es el link de descarga de la versión de prueba. La versión de prueba es bastante completa, así que va a funcionar para esto. Les invito a que lo vayan instalando. A mí me tardó como 2-3 horas instalarlo. Así que bueno, eso para arrancar. Este práctico, la idea es esa, tocar un poco el tema de amplificadores de audio, simular un poco, que la etapa de simulación es una etapa muy importante en cualquier proyecto. Después vamos a ver, claro, Pablo, eso es lo que no quiero. Porque yo también, encima tenés que entrar ahí en el chat, pone que estuvo como 2 días tratando de craquearlo. Hay millones de videos de YouTube y OrCAD PSPICE es, claro, es lo mismo. Lo tenemos para las otras materias, profe. Ah, gracias. ¿Podemos usar LTSPICE? Sí, pueden usarlo. Yo no sé usarlo. Pueden usar el que quieran, que se pueda hacer algo similar. Yo probablemente lo que les pase es un circuito hecho y ustedes tengan que hacer las mediciones. Así que, bien. Pero bueno, lo manejamos. O sea, en el caso de que ustedes no puedan usar PSPICE por la compu, o por Windows, o por lo que sea, lo vamos viendo, ¿no? La idea no es tanto focalizarnos en el programa de simulación, sino en las mediciones. Mientras que se puede hacer algo con análisis de Fourier y algo de DB, está perfecto. Bueno, otra de las cosas que nos empezamos a meter en este práctico es el tema de especificaciones de audio, especificaciones o estándares. Ay, no estoy grabando. ¿Qué pasó con el que me iba a decir que siempre que grabara? ¿Dónde está? Bien, bien borrado. Bueno, en fin, vamos a arrancar de vuelta, así que se graba un poquito. Se distrajo, sí. Bueno, y grabamos esta parte que no dice nada. Bueno, este es el segundo práctico, medición de parámetros en amplificadores de audiofrecuencia. En el mismo vamos a hacer simulaciones, porque no se puede ir al laboratorio, eso está claro. Vamos a hacer mediciones con distintos tipos de analizadores. Vamos a ver con un osciloscopio común y corriente. Vamos a hacer análisis de Fourier, que eso ustedes lo ven en señales y sistemas. Y el analizador de Fourier se ve en esta materia, se ve un poco más adelante. Por eso es una de las cosas que pensaba que capaz no estaba bien temporalmente en este momento. Y debería haber arrancado con otra cosa, pero bueno, ya arrancamos. Y otra cosa que vamos a hacer es el hecho de basarnos en un estándar para presentar los resultados. Porque me imagino que alguien que trabaje yo nunca he trabajado en automotrices, pero para vos instalar una fábrica, una línea de producción, necesitas cumplir cierto estándar. Necesitas cumplir estándares eléctricos. ¿Alguien ha trabajado con estándares antes? No, profe. ¿Norma también es lo mismo que un estándar o es como superior? Norma y estándar no sé la diferencia, pero vamos a considerarlas iguales. Bueno, entonces trabajé con estándar. Bien, ¿con cuál? Con normas de telecom, pero son bien internas, no son... Claro, bueno, por ejemplo, estos RANE
capaz que empezó también como una norma interna, pero después ellos empezaron a vender este producto, esta norma. Entonces, si vos medís tu amplificador de audio y lo medís en base a las normas RANE, me imagino que lo podés vender en mercados diferentes a que si no lo medís bajo las normas RANE. Por ejemplo, en la parte aeroespacial, CONAE, la Comisión Argentina Espacial, hace sus satélites en base a normas de la NASA y en base a normas de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Entonces, a partir de ahí, ellos dicen, bueno, sí, nosotros estamos haciendo bien las cosas porque seguimos estas normas, no es que estamos haciendo una norma interna. Después, por ejemplo, la parte nuclear tendrá sus normas, la parte eléctrica tendrá sus normas, EPEC me imagino que definirá normas, en fin. Ese es como uno de los objetivos de este práctico, empezar a meternos en este tema. Después vamos a hablar de normas también cuando veamos compatibilidad electromagnética. Y bueno, largamos una encuesta que a mí me encanta lo de las encuestas, espero que ustedes compartan ese placer. Profe, ¿simulaciones cuenta como mediciones del analizador de Fourier? Porque el año pasado en sistema de comunicaciones lo usábamos bastante, pero era todo digital. No, no porque ya respondieron muchas personas. No, sí, no sé, ¿qué midieron en comunicaciones? Cuando trabajamos con modulación, ahí siempre analizábamos. Teníamos el analizador de espectro. Ah, de una. Bueno, analizador de Entonces espectro lo vamos vimos a ver más bastante. adelante, así que sí, es más o menos eso. ¿Qué software usaban? Multisim creo que era. Si me equivoco que alguno de los otros me corrija, pero creo que era Multisim. Sí, usamos bastante el multisim. Genial. Eso es MATLAB, ¿no? Simulink y Multisim es lo mismo, ¿no? ¿Multisim de quién es? Profe, creo que son de la misma Multisim es de compañía. National Instruments, creo. Multisim es de National Instrument y el Simulink es de También. MATLAB. Sí, Simulink es de MATLAB, ese lo sé. Bien. Bueno, se terminó la encuesta. Bueno, la mayoría, obvio, no ha realizado mediciones de un amplificador de audio y tampoco ha usado mucho Fourier. Igual, analizador de espectro y analizador de Fourier son dos cosas distintas, que lo vamos a ver en un futuro. Pero, por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre un amplificador de los que vieron en Aplicada 2 con un amplificador de audio? ¿El ancho de banda? ¿O dónde trabaja? Ancho banda, la potencia, la distorsión. Bien, excelente ambos. No es lo mismo que yo quiera amplificar por amplificar a que yo amplifique distintas frecuencias, distintos, ¿cómo se llama? O sea, ¿cuál es el ancho de banda de nuestro oído? O sea, que puede recibir nuestro oído. Creo que entre 20 y 20K puede ser. 25 ¿Entre kilohertz. 20 qué, perdón? Entre 20 20. Hz y 20 kHz, creo. Bien. ¿Alguien se ha hecho una audiometría alguna vez? Sí. En realidad puedes escuchar por debajo de los 20 Hz sin drama, nada más que puede traer algunas complicaciones o malestares, por eso se recortan los equipos comerciales a 20 Hz, además de las capacidades de los parlantes. Y con respecto al umbral superior, es complicado que escuches más allá de los 18 kHz. Necesitas un oído muy, ¿cómo decirlo?, entrenado. Muy fino. Para... O sea, el normal va de 20 a los 20 kHz, dicen, pero digamos, no hay que, en medio que hay que tener muy buena audición para llegar a escuchar de los 20.
en el límite, No, digamos. por abajo de los 20 Hz puedes escuchar, pero lo más seguro es que te va a dar dolor de cabeza si lo probás. No vas a tener tanta sensibilidad como una frecuencia en el orden del kilohertz y los 10 kilohertz, pero podés escuchar capaz hasta 5 Hz. Es como escuchar tan biónica. Me gustó ese comentario. Bueno, sí, no, la verdad que vamos a ver en la nota esta que las mediciones son hasta 20 kilohertz, pero nosotros, yo por lo menos tengo, en mis 30 años creo que ya no escucho arriba de los 15, que eso obviamente, que si uno está más cerca, o si uno usa auriculares, o si uno está cerca de alguna fábrica o alguna cosa así, obviamente eso capaz que recae más. Pero en fin, esas serían como la diferencia entre medir un amplificador común y un amplificador de audio. ¿Para qué usamos un amplificador? Esa es de las primeras preguntas. ¿Cómo medimos? Vamos a ver qué es lo que cómo se caracteriza, porque esa palabra la vamos a usar mucho. Yo creo que ya pregunté en la primera clase qué era caracterizar, me habían respondido correctamente. Es algo que vamos a hacer siempre en mediciones electrónicas y que si alguna vez ustedes trabajan realizando mediciones, van a tener que caracterizar. Van a tener que, por ejemplo, definir, está bien. Yo realicé esta medición y lo que usé fueron 20 voltios de alimentación, usé tal fuente, usé tal osciloscopio, o sea, que quede bien en claro bajo qué características ustedes caracterizaron, valga la redundancia. Vamos a ver vamos a ver mediciones de ganancia, mediciones de respuesta en frecuencia vamos a ver muchísimo este año, y vamos a ver mediciones de ruido, que eso también es algo que, como electrónicos, también prácticamente en todos los laboros se ve mucho. Y después, cómo expresar los resultados, que esto es lo que vemos de la norma. A ver, quiero probar esto. No, ese no era. Ahí está. Bien. No, sí, bueno. Porque no sé si había sido en esto o en Comunicaciones 3, pero no sabía cómo hacer las anotaciones. Y me bajé el nuevo Zoom para poder hacerlo. Bien. Entonces, ¿para qué usamos un amplificador? Vamos con esta pregunta, que me quedó mal ahí el título de la filmina. Vamos con otra respuesta. Bien. Nosotros acá vemos dos amplificadores de audio, muy chetos, y tenemos la potencia de salida. Bueno, en base a eso, surge esta pregunta: ¿cuál de los dos es mejor? ¿El amplificador 1, el grisecito, el amplificador negro, o no hay suficiente información? Ay, no veo quién está desmuteado. Ahí está. Bien, perdón, había alguien con el micrófono abierto. Bien, bueno, pocos cayeron en la trampa. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la información que les hace falta? Si yo veo que el amplificador negro tiene una potencia de salida de 60 vatios y el otro 40. ¿Cómo me dicen que no es mejor? Y Depende de en qué lo voy a usar. Bueno, no me griten todos juntos, por favor. Puede Levanten ser la manito, a ver. O puede ser en la calidad, que bien reproduce la señal de entrada, quizás. No sé si tiene mucho que ver en qué es mejor, si al final tira con más potencia la señal o con menos. Bueno, Depende también de en qué lo voy a usar, o sea, habría que ver la ficha técnica, además de la potencia, digamos, antes de
de decir este es mejor que el otro? No, Claro, madre, porque voy a aprender el micrófono. la potencia no significa nada, puede amplificar mucho el ruido y por más que tenga mucha más potencia, va a tener mucho más ruido a la salida. Claro, también habría que ver, como dicen ahí, el ancho de banda, para ver si cubre, digamos, las frecuencias que a nosotros nos interesan o la relación de rechazo en modo común, por ejemplo, también se me ocurre. No sé si ese dato lo dan los amplificadores de audio, supongo que sí. Genial, También genial. podemos ver la confiabilidad, si queremos que nos dure el equipo, también es algo que podemos ver cuál es mejor, cuál es de mejor marca, como habían dicho en el chat, en el sentido del circuito, cuál es menos probable que falle. Bien, eso pasa a ser un poquito más subjetivo, muy difícil para nosotros para medirlo, pero sí, la confiabilidad obviamente no es lo mismo comprar Pioneer que comprar Narnia, por ejemplo. En el chat ponen relación señal-ruido, ese también es una buena forma de una medición que vamos a hacer, ancho de banda. Depende del uso, eso también es fundamental, porque no es lo mismo que ustedes diseñen un amplificador para un electrocardiógrafo en un hospital o para un resonador que para escuchar música en el auto, por ejemplo. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en este práctico es cómo caracterizar estos amplificadores para definir cuál de los dos es mejor. ¿Es más importante? Sí, Pablo, obvio. Pero yo no tengo auto, así que no sabría. Y otro detalle que también es bastante obvio, y no lo dijeron, pero capaz lo pensaron, es, por ejemplo, ¿cómo es la fórmula para calcular potencia? Depende de la resistencia. No es lo mismo que yo ponga una resistencia de 4 ohm o que ponga una resistencia de 8 ohm, que suelen ser las impedancias de los parlantes, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, capaz que yo medí el amplificador negro con una resistencia diferente a la que medí el amplificador blanco. Ese, por ejemplo, es un detalle fundamental. Bien. A ver si tenía más encuestas por acá. No. ¿Se acabaron? Sí, se acabaron. Bueno, entonces. ¿Qué pasó? Ya está. Entonces, las funciones del amplificador de audio es incrementar la potencia disponible, tener ganancia en tensión y en corriente, limitar la corriente de carga y proveer impedancia entre carga y fuente. Estas suelen ser las funciones de un amplificador común y corriente. ¿Cómo medimos? Vamos a incluir el tema del decibel. ¿Decibel vieron en Comunicaciones 1? ¿Llegan a ver? Sí, profe. Bien. A mí me comentaron al pasar en electivas que llegan igual con algunas falencias en decibeles y es algo que usamos un montón. Sí, medías 1 y deberían usar en una de sus materias preferidas que es medios de enlaces, si no me equivoco. Ustedes cuando grafican en el BODE tienen que, por ejemplo, la caída es en dB, ¿o no? Un dB por década, dB por octava. En teoría, profe. ¿Teoría también? Ah, teoría, bien. Gracias. Bueno, entonces, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores. Hay mediciones absolutas y mediciones relativas. El decibel así solito, es relativa, porque lo que hace es medir la potencia de entrada, supongamos que es P1, y la potencia de salida. Después hay un montón de tipos de decibeles en base a mediciones absolutas. Por ejemplo, el dBW va a ser referido a un vatio, este va a ser referido al dB. Yo si señalo así se ve, ¿no? ¿Se marca? Sí, sí, se ve, profe. Sí, profe. Bien. Gracias. Bien. El dBm va a ser referido a un milivatio. El dBu va a ser referido a, esta era una medición más antigua, que era lo que gastaba, la tensión que se necesitaba para generar un milivatio en 600 ohms,
El DBC es con respecto a la portadora, o sea, va a variar cada vez que usemos una portadora distinta, y etc. Hay un montón más. El DBU se va a usar muchísimo en esta unidad, entonces ustedes siempre se tienen que acordar de este número a la hora de hacer las cuentas. 0,775 voltios. En fin, porque va a haber ejercicios en los que hay que pasar de tensión a DBU y viceversa. Bien, sí había más encuestas. Este ejercicio, como para ver, ustedes me dijeron que esto lo tienen, entonces esto le va a salir bien. Tómense su tiempo, no hay apuro. A ver. Los datos son 200 milivatios y 20 vatios. Les dejo a mano la fórmula por las dudas. Para los que entraron tarde, en el aula virtual está la encuesta de esta clase. Les recuerdo que es opcional, o sea, si quieren la hacen, si no quieren no la hacen, a mí me suma. Profe, Sí, ¿puede mostrar el enunciado de vuelta? Porque se me cortó por un Obvio. segundo, parece que dio un problema. No sé. Ah, ¿esto? Ah. A mí esas encuestas me permiten conocer un poco más quién está del otro lado, cosa que es bastante difícil en esta época. Así que, bueno, a mí me sirve. Si a ustedes no les sirve, es opcional, así que sépanlo. Bueno. Ahí comparto los resultados, sí, es correcto. ¿Qué pasó a aquellos que les dio otros números? Ah, bueno, perdón Pedro, no sabía eso. Bien. Bueno, pero la mayoría le encontró la vuelta. Vamos a insistir, vamos a ver bastante. Uy, ¿para qué? Bueno, esto es una forma de ver, es una tablita en la cual está la relación en veces y cuánto den de B. Es como para automatizarlo, en el caso que sea de Bs o relaciones puntuales, ¿no? Y después vamos a la parte más del práctico. A ver, ¿qué tenía por acá? Bien, esto les va... La idea de este práctico también es que después, por ejemplo, les sirva para mediciones en ecualizadores, no solo amplificadores de audio, o sea, esto o sea, nosotros lo vamos a hacer en un amplificador de audio porque es bastante simple, pero bueno, obviamente se extrapola a cualquier cosa que tenga que ver con electroacústica o algo por el estilo. Otra de las cosas que se busca en un analizador, en un amplificador de audio, es la linealidad. Nosotros necesitamos que en ese ancho de banda, que dijimos que iba más o menos de los 20 Hz a los 20 kHz, sea lineal la amplificación, no que tenga momentos en los cuales amplifique, no sé, 20 dB y momentos en los que no amplifique nada, exagerando. Bien. Entonces vamos a hacer mediciones de ganancia, de mediciones de respuesta en frecuencia, distorsión lineal o en amplitud por ruido.
Yo pensé las clases de la siguiente manera. Hoy ver como una introducción más teórica al tema, ir entrando un poco. Después les voy a avisar por mail también cuando ya tenga los ejercicios de PSpice. Todavía no los tengo hechos y todavía no los tengo pasado al PDF. Entonces, lo más probablemente es que la clase que venga sí lo dediquemos un poco a las simulaciones. Hoy sería como toda una introducción más del tema. ¿Qué es la distorsión alguna? Sería qué tan limpio sale la señal, digamos, respecto a la entrada. Es como la deformación que se vería en la señal, Ah, digamos. ¿qué tan deformada es la señal de salida con respecto a la entrada? Bien, ustedes, vamos a basarnos en que en tercero sí fueron al laboratorio. Alguna en el práctico de aplicado 1, en el que ponían una señal senoidal de entrada y les salía una señal cuadrada, eso estaba distorsionado. Claro. No sé si a alguno le ha pasado, pero me imagino que sí. Sí, más vale. Bueno, ¿qué pasa si yo analizo eso en Fourier, o sea, en el dominio de la frecuencia? ¿Cómo se vería? Se vería con mayor Con cantidad muchos de armónicos. armónicas. Excelente. Eso es algo que también vamos a ver ahora. O sea, nosotros, cuando ponemos estas mediciones, vamos a hacer algunas mediciones con un solo tono, que sería en Fourier una línea en tal frecuencia, y si se distorsiona, vamos a ver un montón de armónicas. Entonces, hay distintos tipos de distorsiones. Nosotros vamos a ver estas alineales, en las cuales tenemos monotonal, o sea, que a la entrada ponemos un solo tono, y a la salida analizamos la distorsión armónica total, o la distorsión armónica más ruido, y después vamos a ver por intermodulación. Intermodulación sería que a la entrada pongamos dos señales de distinta frecuencia, y veamos a la salida qué sucede. Eso, la nota de esta aplicación RANE, que está subida en el aula virtual también, por si les da fiaca buscar en Google, y también en la guía están los links a la nota. Me pasé. Acá está. Bueno, acá está la página, este link a la página de la nota. Ahí hay algunos videos explicativos y demás, porque al que le interese. Bien, seguimos. Entonces, esto era lo que nosotros hacíamos en el laboratorio. Este es el montaje de ensayo. Nosotros teníamos un generador de señal, que es esta F1. Teníamos el amplificador, que es la A, y teníamos una carga. La carga idealmente tiene que ser igual a la impedancia de salida del amplificador. ¿Esto por qué? Para que quede adaptada Para la evitar la señal. reflexión de la señal. En esa frecuencia en realidad Máxima estás transferencia pidiendo de máxima potencia. transferencia, pero eso no te sirve para un amplificador de audio. Bueno, querés disipar la misma cantidad en el amplificador que en la carga. Ay, se interrumpió justo en la mitad, justo en la parte. ¿Me podrías repetir lo que dijiste? Que para esa frecuencia está marcada ahí, lo que se busca es máxima transferencia de potencia, pero eso no es útil en un amplificador de audio porque no querés que disipar el 50% de la energía que estás generando. Querés enviarlo a la carga. Claro, si fueran diferentes, bueno, todo lo que más o menos fueron diciendo, habría reflexiones y eso, en cierto punto, hace que se te caiga la potencia de salida o, bueno, que capaz que quemas la etapa. Supongamos que la reflexión es muy grande, tema que vamos a ver después. Nada, existen posibles problemas. Luego poníamos un filtro pasa abajo. ¿Por qué poníamos un filtro pasa abajo? ¿Qué se les ocurre?
Sería Podrían para estar limpiar buscando la distorsión en la banda de paso únicamente, en la claro, o sea, banda para limpiar los audible. armónicos. Justamente para quitar un poco la distorsión y mejorar la calidad de la señal a la salida. O sea, se está midiendo la distorsión que es audible con ese ancho de banda. Se está descartando toda la distorsión que está por encima del rango audible. Bien, pero no. No serían esas respuestas. Se pone este filtro porque ustedes han visto que el piso de ruido, no sé si lo han visto, pero el ruido depende del ancho de banda. No es lo mismo el ruido que van a medir ustedes, el ruido promedio que van a medir ustedes si tienen un ancho de banda de 2 GB a si tienen 22 kHz. Cuando veamos en un ratito, van a ver que las mediciones se hacen con un tono de 1 kHz, por ejemplo. Ese tono lo pueden ir moviendo, pero tiene que ser muy malo el amplificador para que lleguen las armónicas hasta los 20 kHz. Entonces, las armónicas, ya lo vamos a ver un ratito, se apagan mucho antes. Entonces, ese filtro no es para las armónicas, es para acotar el ancho de banda del ruido. Espero que se entienda. Y bueno, después el osciloscopio. Esto es lo que veríamos nosotros en Fourier, porque el análisis lo hacemos en el dominio de la frecuencia. Nosotros estamos poniendo una señal que vamos a llamar fundamental. Esta señal se amplifica cada veces. Se trata de que el K sea 1 para no generar distorsiones, pero eso también es algo que se aclara después. No es lo mismo que ustedes hagan una medición con ganancias que hagan una medición sin ganancias. Esto sería como el control de volumen. Y después tenemos que a 2F1 tenemos una armónica, a 3F1 tenemos otra armónica, y todo eso lo pasamos a esta fórmula que nos calculamos la distorsión armónica total. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Entonces, la distorsión armónica total. Uy, acá me faltó una presentación. Bueno, la distorsión armónica total sería esta, y la distorsión armónica total más ruido, nosotros deberíamos medir el piso de ruido. Ahí muestro otra imagen. Bueno, no se abre la imagen. Ahí está. Bien, ¿ven esta imagen, no? ¿Está compartido? Sí. Está. Nosotros tenemos, esta sería una medición con ruido. Nosotros tenemos la fundamental, tenemos a 2 veces la frecuencia de la fundamental, tenemos la primera armónica, la tercera, la cuarta. Bien. Y a su vez tenemos ese piso de ruido, que el osciloscopio tiene incluido una configuración para poder medir esto, pero si no, midiendo ese piso de ruido, nosotros lo pasaríamos a voltios o dB, dependiendo de lo que dependiendo de cómo lo estemos calculando, y eso lo sumamos acá a la fórmula, y tenemos la distorsión armónica total más ruido. Bueno, después tenemos 2 tipos de intermodulaciones. Una, lo que hacemos es tener una señal con una frecuencia y otra señal con otra frecuencia. La sumamos y eso entra al amplificador y eso tiene la carga y va al osciloscopio. ¿Por qué ahora no tiene el filtro pasa bajo?
porque borraría una de las señales. No mientras esa señal la pongas antes o el filtro pasa abajo después. Perdón, ¿cómo fue la pregunta? Se está suponiendo, imagino yo, ¿no? Que el piso de ruido es despreciable en respecto de las componentes que va a generar esa intermodulación. Esa puede ser una opción. La otra opción es que, para el caso anterior, a nosotros nos interesaba medir el piso de ruido. Y para medir el piso de ruido, dijimos que no es lo mismo medir el piso de ruido cuando tenemos un ancho de banda de 22 kHz a cuando el ancho de banda es mucho más grande. En este caso, no se habla del ruido en la medición, así que no nos interesa si el piso de ruido es gigante o es pequeño. Se supone que vamos a tener esas componentes más arriba del piso de ruido y se van a poder ver. Esto es, el SMPT es una frecuencia muy baja y una frecuencia muy alta. Esto lo que hace es ver cómo funciona nuestro amplificador de audio en esas frecuencias medias, que le vamos a llamar, porque altas ya les queda chico. Entonces sería, por ejemplo, cómo afecta algo bajo, por ejemplo, el bajo en una canción, cómo afecta a algo más agudo. Pasándonos un poco más a lo acústico, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo un amplificador de audio que amplifica un montón el bajo y me hace saturar el resto, es lo que está sucediendo en el dominio de la frecuencia. Lo que está sucediendo es esto: unas intermodulaciones que capaz hacen escuchar muy poquito esa frecuencia de la guitarra, supongamos algo más agudo. ¿Se entiende? ¿Con qué se mide? ¿Con un analizador de espectro o con un osciloscopio? Se mide con lo que van a ver dentro de unos meses, es un analizador de Fourier. Hoy en día vienen incorporados en un osciloscopio. Bien. No se usa el analizador de espectro, porque el analizador de espectro, si bien funcionaría, es para altas frecuencias. Y cada nosotros estamos manejando entre 20 Hz y 20 kHz. Entonces, con el analizador de Fourier nos alcanza y nos sobra. O sea, hay que ver el osciloscopio si tiene esa función, digamos. Claro. Y también tenés que ver si lo que estás midiendo, las especificaciones son muy, ¿cómo decirlo?, high-end. Capaz el osciloscopio no, el piso de ruido, por decirte una cosa, el piso de ruido del osciloscopio puede estar tan por encima del amplificador que no lo puedes ver y no te sirve. Bien. Es para hacer una prueba. Bueno, y después tenemos una intermodulación CCIF, que lo que hace es sumar dos frecuencias cercanas a los 20 kHz y ve cómo se genera esta, a ver si se ve, ¿vieron ED? Nosotros, la resta de E2 menos E1 nos va a dar una frecuencia baja. Esta frecuencia E1 y E2 están separadas en 1 kHz, así esta ED es de 1 kHz, y lo que vemos con esto es cómo nuestro amplificador intermodula señales de alta frecuencia, que capaz que no sean audibles. Supongamos que E1 es 18 y E2 es 19 kHz, esas señales no las vamos a oír, pero sí nos van a estar afectando a señales bajas. Entonces, eso es lo que probamos con este método. Bien, ganancias. La ganancia inserción es una medición que se hace con amplificadores de audio. Lo que hacíamos era medir la potencia de salida, compararla con la potencia de entrada, con el amplificador y sin el amplificador. Esa diferencia es lo que nos da la ganancia de inserción. Máxima potencia disponible. Esto se acomoda a las impedancias para máxima transferencia de potencia y se mide cuánto puede entregar. Obviamente se tiene que aclarar el valor de la carga, porque de vuelta, no es lo mismo la potencia de salida con 4 ohms que con 8 ohms.
Respuesta en frecuencia. Acá utilizamos otra herramienta del osciloscopio, que era el barrido en frecuencia, porque ustedes para hacer una medición de respuesta en frecuencia pueden hacerlo manualmente, o sea, ir punto por punto modificando el generador de señal mediante una onda cuadrada, como vieron en el práctico pasado, que ustedes con el slew rate pueden obtener el ancho de banda. Y luego este barrido en frecuencia con el generador. Este barrido en frecuencia lo que hacía era, teníamos un generador especial, no especial, hay varios, pero tiene dos salidas, X e Y. Con una de las salidas lo que hacían era barrer el amplificador, lo que estaba haciendo era barrer en frecuencia, ustedes definían, por ejemplo, que barra entre, creo que iba de 50 Hz a 15 kHz, bueno, ustedes definían, podía barrer más alto, pero siempre tenían un valor de inicio y un valor de fin. Y con el canal I del generador, ustedes lo conectaban al osciloscopio y entonces manejaba en la parte I. ¿Ustedes llegaron a graficar alguna vez con XY en aplicado 1? ¿O eso no aplicado? Medidas 1. ¿Alguno llegó a graficar Sí, en XY? aplicada no recuerdo. Sí. Claro, que es medidas y en potencia. Si no me equivoco, cuando vean lo del foquito, no sé cómo lo estará presentando Sí, ahora. en medidas. Bien. Bueno, ustedes grafican XY en el osciloscopio. Entonces, lo que van a ver es lo siguiente. Bueno, esta es la conexión, por si no se entendió. Tenemos una entrada horizontal y una entrada vertical. La vertical pasa por el amplificador y la horizontal va directamente entre el generador y el osciloscopio. Esto simplemente era otra forma de medir la respuesta en frecuencia. Es un poco más rápido, porque se imaginan que si ustedes tienen que barrer manualmente entre 20 Hz y 20 kHz, es un tiempo, y si ustedes barren así automáticamente, es otro tiempo. La salida, lo que veían era algo así, en lo que se puede ver que a baja frecuencia anda muy bien, y después empieza a caer. Esto servía para mediciones cualitativas, no cuantitativas, en el cual ustedes podían ver que dentro de ese ancho de banda, su amplificador de audio tenía pérdidas, o sea, no funcionaba linealmente, pero para encontrar ese punto ustedes tenían que hacerlo de manera manual. ¿Se entiende el método? Más allá de que no lo vamos a ver este año, pero la idea es como que era mostrar otra forma de hacer lo mismo de siempre. Bien. Esta era otra imagen en la cual se ve un mejor generador, un poco torcida, pero se ve mejor. Y bueno, vamos a las mediciones de ruido. El ruido se puede medir. El piso de ruido, que debajo de ese piso de ruido ustedes no van a poder escuchar ninguna señal, o sea, es capaz para, de vuelta, el reproductor de CD o el reproductor de CD. El reproductor de MP3 del auto, el piso de ruido no les afecte mucho, ustedes suben el volumen y listo, pero para una medición de audiometría, para una medición de una sala anecoica o pruebas de auriculares, pruebas de equipos un poco más profesionales, el piso de ruido es algo fundamental. Luego, la relación señal-ruido, que es la relación entre cuando ponen una señal específica y el piso de ruido, y luego el rango dinámico, que vamos a ver que es el rango de funcionamiento del amplificador de audio. ¿Dudas hasta acá? Denny, yo quería hacerte una consulta de las filminas anteriores, del gráfico XY. Sí, Sí. ahí. O sea, siempre va a pasar, bueno, o sea, estoy afirmando lo que no sé en realidad, que por ahí no sea tan lineal el amplificador, pero hay un punto donde diga, bueno, este diseño no puede salir.
está funcionando demasiado mal, o esos estándares los impone, nos tenemos que guiar por los estándares. Claro, para definir si está funcionando bastante mal, usted puede decir está funcionando mal en base a lo que yo creo o en base a tal norma. En estos casos de los barridos en frecuencia, cuando hacíamos la medición, nosotros conocíamos los valores. Esto es el valor inicial y el valor final. Entonces, si esta medición está entre 20 Hz y 20 kHz, se puede ver que a partir de más o menos 10 kHz, esto no tiene una buena ganancia, entonces no es lineal entre 10 kHz y 20 kHz. Capaz que nosotros necesitamos este amplificador de audio para frecuencias altas, y entonces este amplificador en especial no nos funciona. Pero supongamos que solo nos interesa las bajas frecuencias, y entonces este amplificador de audio nos resuelve el problema. ¿Se entiende un poco? Sí, pero por ejemplo, ese está mal, pero no está tan mal comparado con el anterior. Claro, este está mejor que el anterior, pero por ejemplo, si yo te dijese que se hizo esta medición de 20 Hz a 100 kHz, sería distinto. ¿Me explicó? O sea, en ese caso podríamos decir, todo lo frente a un chiste. Está bien tirar chistes. Pero bueno, entonces, es fundamental saber cuáles fueron las frecuencias con las que se realizó la medición para poder tomar una conclusión al respecto. Bien. Mediciones de ruido. El piso de ruido obviamente se mide con ganancia unitaria, se pone el ancho de banda del filtro pasa abajo para limitar este ancho de banda de ruido, y esto es una medición que me imagino que ya la han hecho, pero si no, es algo que se hace un montón de veces, que para medir el piso de ruido ustedes no pueden dejar la pata al aire o la entrada al aire del amplificador. ¿Por qué no se puede usar de esa forma? ¿Por qué no puedo dejar eso desconectado y listo, si total no hay entrada? Entra ruido. Puede tener un acoplamiento capacitivo con algo. Y va a funcionar como una antena. Bien. Claro, también acuérdense que las resistencias generan ruido con la temperatura también, por ejemplo. Entonces, eso mismo puede hacer ingresar ruido que se amplifica con nuestro amplificador y sale otra cosa. Entonces, lo que se hace es poner la entrada de los amplificadores a masa. Entonces, con eso nos aseguramos que no ingrese más ruido del que necesitamos. Y entre masa y el amplificador se tiene que poner una impedancia que sea similar a la impedancia de entrada del amplificador. Después, para medir la señal, nosotros vamos a medir con 4 dBu. ¿Cuál es el valor de tensión de 4 dBu? Para aquellos que estuvieron atentos y anotaron la fórmula de dBu. En voltios, ¿no? Era 0,775. 0,44 RMS, ¿no es? ¿Cuánto, perdón? Uno dijo la tensión de referencia y el otro creo que dijo la tensión en resultante. Cerca de 1,4 RMS, ¿no son más 4 dBu? Podemos ser un poco más específicos. Está bien. Bien, Nahuel. Muchas mediciones se hacen con 4 dBu, ya vamos a ver la norma. Entonces, ese número más o menos se lo tienen que aprender de memoria. Pueden redondear en 1,23 y aún así les va a dar bien. Entonces, tenemos que
La relación señal-ruido va a ser entre la salida que me genera en esos 4 dBu y el piso de ruido, y el rango dinámico va a ser entre la máxima potencia disponible y el piso de ruido. ¿Se entiende esta gráfica? Se me entrecortó a mí. ¿Qué era PMD? Máxima potencia disponible. No sé por qué la puse en inglés. Bueno, muchos ejercicios van a ser con respecto a esto, después del cuestionario. Si a alguno lo preguntaron al principio de clase, pero capaz que a alguno le quede la duda, las evaluaciones van a ser todas de la misma manera que fue la evaluación del TP1, así con un cuestionario en un día de clases, en el aula virtual, y ejercicios de este estilo va a haber varios. Bien, ¿cómo expresar los resultados? Nombramos al principio de la clase la nota de aplicación esta de RANE, una empresa. Entonces, esta nota nos define las condiciones en las cuales hacemos las mediciones y cómo expresar los resultados. Describe cada prueba y las condiciones necesarias. Entonces, por ejemplo, la distorsión armónica total que habíamos visto al principio, lo que dice es, bueno, ¿hasta qué orden de armónica incluimos en la fórmula? ¿Cuánto nos da? ¿Qué señal de entrada hemos utilizado? Esto está en una presentación, está cortito, pero en la nota de aplicación explica qué significa cada valor. Este es el ancho de banda y esta es la ganancia utilizada para esa medición. Supongamos que ustedes hacen una medición y tiene ganancia, la tienen que definir y tienen que aclarar acá de cuánto fue. La distorsión armónica más ruido también es muy similar. Esta medición de intermodulación, acá lo que cambia es que aclaran qué valores utilizaron ustedes en la entrada y la relación de amplitudes. ¿Se entiende esto? Ahí hemos visto. Habíamos visto que esta señal E1 es mucho más grande que E2. Esa relación, nos dice la nota de aplicación, que tiene que ser de 4:1. Bien, luego tenemos el otro método de intermodulación, que se usan señales cercanas al final del ancho de banda, como habíamos dicho, y estas señales están idénticas en amplitud. La relación señal-ruido, también este es el resultado de la señal, tenemos que aclarar la señal de entrada que utilizamos y el ancho de banda. Como siempre que midamos ruido, o expresemos algo que tenga que ver con ruido, tenemos que aclarar el ancho de banda. La respuesta en frecuencia, es la respuesta en frecuencia, no hay mucho más que explicar esto, pero sí, este valor, ¿qué creen que dice? ¿Cuánto varía la ganancia en la banda de paso en el rango de frecuencias especificado? Excelente. Con eso nosotros vamos a definir si es lineal, o sea, si se mantiene una linealidad o si no. Si tiene picos de más 1 dB o menos 2 dB, por ejemplo, significa que no está muy bien. Y luego el rango dinámico. Bien, con eso se termina la presentación. En la guía ustedes pueden ver un poco más detallado eso que vimos. Se repite, bueno, se comenta la práctica del laboratorio. Esto me pareció bien dejarlo como para que más o menos vean lo que se hacía o cómo eran los pasos que se hacían en el laboratorio. Luego, acá está la práctica de simulación, que eso lo voy a ir agregando estos días. Y luego está la práctica de análisis, que esto son ejercicios
que vamos a ir viendo probablemente en la clase que viene, en los cuales, nada, de estos ejercicios salen los ejercicios del cuestionario, por ejemplo, y pueden poner a prueba a ver si entendieron. Esto seguramente lo vamos a ver en la clase que viene o la otra, así que no hace falta que los hagan. ¿Qué es? Bien, estamos bien. Bueno, ¿dudas sobre el práctico? ¿Dudas sobre la nota de aplicación? ¿Dudas sobre algo? Bueno. Profe, la próxima evaluación, ¿ya hay fecha? No. No llegué a escuchar, no sé. Ah, No hay fecha. bien, bien. También respondiendo al chat, no hay fecha todavía, porque no sé cuánto demoraremos en la siguiente clase. Me imagino que veremos las simulaciones. Eso no sé si nos llevará una sola clase o dos. Y después los ejercicios de esto, y después capaz una clase de dudas. Eso. Si no hay dudas, bueno, nada. Cualquier cosa consultan por mail. Ya está abierto el tema del trabajo práctico integrador. Nada, no sé qué tienen a las 8. Creo que tecnología, así que nada. Eso, ya estaríamos terminando por mi lado. Si ustedes alguno tienen algo para decir, bienvenido. Aplicada con Rivas, gracias. Chao, profe, nos vemos la semana que viene. Me mandó un audio Rivas, así que capaz que tenga algo que ver con eso. Chao. Chao, profe, nos vemos. Adiós, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, suerte.